Mostrar la ira de Dios allí. Así que cuando él hablaba de la copa, era enfrentarse a la ira del Padre. Hermano, por favor entiéndalo. La gran tribulación debió haber caído hace 2000 años sobre la tierra, pero gracias a que Cristo, el Cordero de Dios, abrió los brazos y dijo: perdónalos porque no saben lo que hace. La ira de Dios se metió por un embudo y cayó todo el torrente sobre la persona de Cristo. Cristo recibió en él. Alguien que está siendo impactado por su amor, que lo alabe. Bueno, la paz de Cristo para todos en esta noche. Me alegra estar aquí en este lugar con cada uno de ustedes para compartir la bendita y gloriosa palabra de Dios. Vamos a tomar lectura. Acompáñenme al Evangelio de Jesucristo según Juan, capítulo 1, versículo 14. Evangelio de Cristo según Juan, capítulo 1, versículo 14. Abra su Biblia. Dice la Biblia: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué tal si lo leemos todos fuerte? ¿Cómo dice? Y aquel Verbo, aleluya, como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Amén. Yo quisiera que tocáramos este tema, impactados por su amor. Pero ¿por qué el amor de Dios es impactante? Yo quisiera que analizáramos eso antes de entender esto del impacto del amor del Señor. Y por eso he escogido intencionalmente este versículo para hablar de ese impacto del amor de Dios y por qué el amor de Dios resulta ser impactante para nosotros. Ahora, entendiendo nosotros la palabra impacto como algo que sobresale, ¿verdad? Algo que deja una huella, una herida, una cicatriz, algo queda, ¿verdad? Una evidencia de que algo sobrenatural y glorioso ha ocurrido, de que algo fuera de lo normal ha tenido lugar. Eso es a lo que nos referimos por la palabra impacto. Entonces, yo quiero que miremos esta noche qué implica el amor de Dios y por qué es impactante. Lo primero es que tenemos que plantear el problema existente que le da origen al amor de Dios. ¿Por qué el amor de Dios se manifiesta en la tierra? El amor de Dios viene a ser el efecto de Dios para repeler la manera del avance del pecado y la maldad en la tierra, ¿verdad? Alguien se preguntó: ¿y por qué la maldad existe? Eso es una inquietud de la que se ha hablado. ¿Por qué existe el pecado? ¿Por qué existe la maldad? ¿Verdad? ¿Acaso a Dios se le sale algo de control? Y entonces hay una doctrina que se llama la teodicia de Dios. No voy a entrar a profundizar en ella, pero sí nos plantea la teodicia de Dios, la razón por la cual existe la maldad. Palabras más, palabras menos, y dicho de la manera más simple posible, la maldad existe en razón de la gloria de Dios. Porque la gloria de Dios son todos los atributos de Dios unidos perfectamente y brillando en todo su esplendor para manifestarse a la raza humana. Y no podemos hablar de la manifestación de atributos como la gracia, el amor, la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, la paciencia de Dios, si no fuera por la existencia del pecado en el corazón del hombre. Pero también atributos como la justicia, la ira y el juicio de Dios se manifiestan en razón de la existencia del pecado. Entonces hablemos del problema que motivó la manifestación más grande del amor de Dios. Nosotros tenemos que entender que estábamos en una situación verdaderamente deplorable. Es que la Biblia no escatima razonamientos para mostrar cómo era la condición del hombre. Yo sé que los que estamos aquí, todos tenemos un problema que se llama orgullo.
El orgullo es una realidad en el corazón de todos nosotros. La concupiscencia está brotando en nuestra vida y se ramifica de maneras distintas y se manifiesta de maneras diferentes. Pero eso es el producto de que somos personas gobernadas por la vanagloria, por la arrogancia, por la vanidad, por la presunción, por el orgullo. Así que no nos gusta que nos traten mal y nos gustan cuando nos hablan bien. Pero hermanos, tenemos que ir a la realidad. Todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva pecaron. Y como le explica Pablo a los Romanos capítulo 5, Adán era la cabeza federal del hombre en la tierra. Es decir, cuando se habla de la cabeza federal, es un término que implica que en Adán todos los seres humanos estábamos representados. En Adán todos estábamos significados para Dios. Cae Adán y cae toda la raza humana con él. La Biblia dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y luego, como un efecto dominó, el pecado pasó a todos los hombres porque todos pecamos. Y todos fuimos radicalmente, absolutamente destituidos de la gloria de Dios. Pregunto, ¿alguien me está siguiendo esta noche? Todos fuimos destituidos. Ahora, el pecado no se quedó en una acción. El pecado se profundizó en nosotros. Al punto de que en algún momento de la historia empezó a buscarse un plan redentor, ¿verdad? Y cuando hablo de buscarse estoy hablando en términos humanos, porque en los términos divinos el plan redentor siempre ha estado estipulado. Pero Dios empezó a elaborar un plan y a quererlo llevar a cabo y empezó a buscar a alguien que le sirviera para ese plan. Porque necesariamente el pecado del hombre implicaba para quitarse la sangre inocente de una ofrenda. Ahora bien, en el sistema sacrificial veterotestamentario, la sangre de los machos cabríos, de las vacas, de las ovejas y en lo más barato, el par de tórtolas aquellas, servía para cubrir temporalmente la culpabilidad del hombre, ¿verdad? Pero ese cubrir era tan temporal, tan básico, tan débil, que nos dice la Biblia que todos los días estaba la gente ofreciendo sacrificio. Eso se volvió una práctica recurrente, porque no había manera de resolverlo. Así que se establece en el plan de Dios que la víctima que muriera por el culpable tenía que ser exactamente igual al culpable. Y Dios se buscó un hombre, porque el culpable era el hombre. Y cuando hablo de hombre, ustedes entenderán que estamos hablando de manera universal, ¿verdad? Es decir, tanto varón como mujer están contenidos en ese término. Entonces vamos a buscarnos a alguien que nos resuelva el problema. No encontró a uno solo que hiciera el bien y no pecara. No lo halló, no lo hubo. Todos estábamos invadidos de pecado. El pecado fue el virus más contagioso que ha existido jamás. Hermanos, no, ningún virus, ni el COVID tuvo el nivel de contagio y de velocidad de contagio que ha tenido el pecado. Es que el pecado se metió a la médula de nosotros, se metió a la naturaleza, a la esencia, se conjugó con nuestra sangre. Tiene que decir David, en pecado he sido formado y en maldad me concibió mi madre. El estado natural en el que nacen los seres humanos es en pecado. Y no es porque hereden el pecado, porque eso no se transmite genéticamente hablando, sino porque nacen con una naturaleza caída. La concupiscencia reina en ellos desde el principio. Hermano, a los niños hay que enseñarles a hacer el bien, porque para hacer el mal nacen aprendidos, ¿verdad? Vea, los niños son unos bebés, ellos no tienen razonamiento, no tienen lógica, el cerebro no se les ha desarrollado y por lo tanto no pueden desarrollar procesos cognitivos, y con todo y eso son manipuladores, son berrinchosos, son canzones, ¿sí o no? Y todos aquí fuimos bebés. Así que a uno hay que enseñarles a hacer el bien, porque para el mal nació aprendido, ¿verdad? Nos hicieron una tomografía espiritual. Vamos a ver hasta dónde ha llegado el pecado, ¿verdad? Vamos a ver qué tanto ha avanzado el pecado. Y se dieron cuenta que el pecado no era un tumor maligno, había hecho metástasis.
No era una célula muerta que se había pegado a otra como el cáncer. No, no era una llaga como una úlcera. No era una herida dentro de nosotros como la gastritis. No, el pecado estaba invadiendo completamente al ser humano. La Biblia dice que cuando nos hicieron el examen, ¿cómo nos encontraron? Que lo bueno que lográbamos hacer era como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestra justicia era de ese nivel. Yo quiero que usted entienda esto, porque hermanos, llegar a hablar del impacto del amor de Dios es algo que debe movernos a nosotros a la gratitud. Y mira, hermanos, nos empezaron a revisar los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, los pies presurosos para correr al mal, la garganta llena de veneno de áspides, el corazón engañoso y perverso más que todas las cosas, los pensamientos eran malos, todo en nosotros estaba invadido de pecado, y cuando recibimos el resultado final no podía ser más nefasto y más terrible. El hombre está muerto en delitos y pecados. Pero esto es peor todavía, porque la muerte es el deceso natural de una persona. Dicho científicamente, quedó sin signos vitales. Pero la muerte no es un estado inactivo. Nosotros creemos que la muerte es un estado inactivo, pero resulta que cuando la persona exhala el último aliento de vida, empieza a decrecer, empieza a dañarse progresivamente. Empieza un proceso de putrefacción y de descomposición progresiva, a través del cual esa persona es más imposible retornarlo a la vida por cada minuto que pasa después de su deceso. Los procesos cognitivos se dañan, los procesos biológicos, los sistemas se colapsan y empieza a autodestruirse el ser humano. Y cuando fueron a mirar en qué nivel de muerte estábamos nosotros, al profeta no lo llevaron a un anfiteatro como si fuéramos cadáveres que necesitáramos ser reconocidos. No lo llevaron a una funeraria como si estuviéramos en una sala de velación. No lo llevaron a una unidad de cuidados intensivos como si hubiéramos acabado de morir. Ni siquiera lo llevaron a un cementerio. Al profeta lo llevaron a un valle de huesos secos. ¿Usted me está entendiendo, hermano? O sea que nosotros no solo estábamos muertos, sino que estábamos bien muertos. Que no éramos cadáveres. Ni siquiera se sabía cuál hueso pertenecía a cuál esqueleto. Estábamos desplayados, huesos secos. En gran manera. Gracias, mi pastor, por esa adición, porque así dice la Biblia. O sea, estábamos en el último nivel para convertirnos polvo de la tierra. Yo pregunto, en esa condición, ¿qué podíamos hacer nosotros por nosotros mismos? Hermanos, nada. Estábamos imposibilitados moralmente, incapacitados espiritualmente. Y para completar, la Biblia dice que estábamos triplemente cegados. Cegados por el pecado, cegados por el diablo y cegados judicialmente por Dios. No es que no había manera. Por eso esto del amor de Dios es grande. Dios nos separó con gente buenecita para hacer un trato con ellos. Dios nos buscó gente que estuviera más o menos mal o que hiciera cosas buenas. Él fue y buscó muertos espirituales, huesos secos, y les dio una palabra que les dio vida y vida en abundancia. Alguien que esté conmigo esta noche y lo alabe. Aleluya. Que las partes involucradas acá, hermanos, estábamos radicalmente opuestos. Y para completar, el Dios que nos quería salvar estaba en una dimensión distinta a la nuestra. Él es espíritu, Él es divino, Él es celestial. Nosotros somos todo lo contrario. Vea, Dios es fuerte, nosotros débiles. Él es rico, nosotros pobres. Él es santo, nosotros pecadores. Él está vivo, nosotros muertos. ¿Cómo podíamos? ¿Cómo podíamos? No había manera. Esto era una realidad nefasta, terrible, hermano. Entienda que la salvación suya no es un juego de niños. ¿Me están entendiendo? Nuestra salvación no es un juego de niños. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario no es un juego de niños. Esto hay que valorarlo.
Esto hay que amarlo. Esto hay que bendecirlo, adorarlo, exaltarlo. Hay que vivir agradecidos con esto tan grande. Reunirnos aquí puede ser sencillo, puede ser simple. Para muchos puede ser pérdida de tiempo, pero es que no entienden qué tuvo que pasar para tener este pueblo reunido esta noche, alabando, glorificando, exaltando, bendiciendo y honrando el poderoso nombre del Rey de Reyes. No se dan cuenta qué pasó. Bueno, y se pone en marcha el plan. Ya el hombre cayó, ya el hombre pecó, se echó a perder, pero hay que salvarlo. Vamos a rescatarlo, vamos a levantarlo. La Biblia se basa en esos dos momentos: la caída del hombre y la restauración del hombre. Esa es la historia de la Biblia, esa es la historia de la redención. ¿Cómo vamos a salvar al hombre? Necesitamos un sacrificio que sea perfecto, pero no lo hay. No hay nadie que esté allá. No hay justo ni aun uno. No conozco ninguno. No hay nadie que haga el bien y nunca peque. Bueno, la única manera es que, y entonces viene la profecía, ¿verdad? Y empieza Dios a entregarle a cuentagotas la profecía, la revelación a Isaías. Y le dice, mire, vea, Isaías 7:14, hallarán a un niño envuelto en pañales. ¿Cómo? Sí, porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo. ¿Sí van viendo? Y entonces eso contrasta con Génesis 3:15. La simiente de la mujer, ¿verdad?, dará a luz un hijo que aplastará la cabeza de la simiente de la serpiente. Pero en términos biológicos eso no es verdad, porque la simiente la pone el hombre. Lo siento por las hermanas, pero nosotros ponemos la simiente. Por eso se parecen a nosotros. 9 meses con él en la barriga, sale igualito al papá. ¿Qué sienten las hermanas? Pregúntenle a mi esposo. Oiga, hermano, lo siento por ustedes, pero la carga genética que define el sexo del que van a nacer está en el hombre, está en el espermatozoide. Entonces, hermano, cuando dice que va a haber una simiente de una mujer, ¿qué está diciendo el texto? Que ese nacimiento iba a ser virginal, que no iba a ser normal. O sea, que no iba a haber protagonismo del hombre ahí. ¿Están conmigo? Y entonces Isaías dice, es una virgen la que va a concebir. Eso es imposible. Que una mujer virgen, que no haya conocido varón, que no haya sido inseminada, que no haya sido, que tenga un niño, ¿verdad? Claro que hoy en día se han levantado muchas vírgenes, María. Hoy en día aparecen muchas mujeres embarazadas y que no saben por qué. Pero hermano, en el tiempo de la Biblia, o sea, eso solo podía ocurrir a través de un medio, que fuera un milagro del Dios Todopoderoso. ¿Sabe qué nos salvó a nosotros? Que tenemos el Dios de lo imposible. Que lo que quiere, lo hace. Cuando quiere, como quiere, donde quiere y con quien quiere. Nadie lo limita, nadie lo controla. Él es soberano, Él es absoluto. Dele un aplauso a la grandeza del Dios que tenemos aquí. Dale un aplauso fuerte. Aleluya. Aleluya. Eso nos salvó a nosotros. Y entonces sigue entregando la profecía el Espíritu Santo al profeta Isaías, y ya en el capítulo 9 versículo 6 nos va a dar rasgos del carácter distintivo de este niño que iba a nacer. Y entonces aparece por allá la palabra de Dios diciendo, porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, pero no es cualquier niño, el principado, es decir, la autoridad, el gobierno, la soberanía, el poder está sobre él. Él viene con una autoridad especial, él viene con una gloria especial, y llamarán su nombre. Y recuerde que en la Biblia el nombre define la esencia, la naturaleza, el carácter de alguien. Así que nos van a decir quién es este niño. No era un niño cualquiera, él es el admirable, él es el consejero, él es el Dios fuerte, él es el Padre eterno, él es el príncipe de paz. ¿Quién es él? Lo dilatado de su imperio. Él es un emperador. No tendrán fin. Disponiéndolo sobre el trono. Él es el reemplazo de David y confirmándolo para siempre. ¿Pero quién es? Bueno, con lo que nos están diciendo, es descendiente de David. No hay rey en el trono, así que él va a llegar
a ocupar ese trono, ese espacio vacío. Pero es que tiene unas características. A nadie antes le habían dicho Dios fuerte, ni Padre eterno. ¿Quién es este niño? ¿Quién es? Y cuando estaban en esa inquietud, aparece Isaías en el capítulo 52 diciéndonos que Dios estaba mirando la aflicción de su pueblo y cómo su pueblo era maltratado y cómo lo llevaban de un lado para otro. Y Dios mismo hizo una reflexión y esa reflexión tuvo una conclusión. ¿Qué hago yo aquí? Dice Jehová, cuando mi pueblo es maltratado, cuando los se mofan de él y lo llevan de un lado para el otro. Y dice una palabra poderosa: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo. Ese niño no era otro que el mismo Jehová de los ejércitos. Yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando esta noche? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando esta noche? Alguien que aplauda la unicidad de Dios. Oh. Aleluya. Y empieza el proceso de la redención. Empieza el proceso para el milagro central del cristianismo. ¿Tú sabes cuál es el milagro central del cristianismo? La encarnación de Dios. Hermano, de ahí parte todo. Hay redención, hay justificación, hay propiciación, hay santificación, hay reconciliación, hay imputación, hay sustitución, porque Dios se hizo carne. Ahí empieza todo. Y empieza a desarrollarse un plan. Y lo grande de esto es que Dios rompió todos los parámetros de la imposibilidad. Bendito el día que Dios, el que no conoce imposibles, se enamoró de nosotros. Porque todo eso lo motivó el amor. Dios se hizo carne por amor. Dios se hizo siervo por amor. El rico se hizo pobre. El bendito se hizo maldito. El Dios se hizo hombre. El alto se hizo pequeño. El infinito se hizo mortal. Por puro amor a esta iglesia. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien aplauda el amor de Dios. Alguien aplauda el amor de Dios. Alguien aplauda esta noche. Wow. Y entonces, hermano, Dios de manera sobrenatural, milagrosa, inexplicable, inescrutable, incomprensible, entra a este mundo a través de una virgen. Hermano, eso es mucha condescendencia de Dios. Imagínate, el que en el principio habló y le dio origen al mundo, dice que balbuceando, aprendiendo a decir papá y mamá, aprendiéndose el lenguaje de los humanos. ¿No le parece mucha humildad de Dios? Hermano, si tú quieres medianamente comprender el misterio de la piedad, porque eso es un milagro, no se puede entender a profundidad. Pero si queremos más o menos entenderlo, no podemos idealizar a Cristo. Cristo fue un hombre completamente. También era Dios, pero era hombre. El docetismo fue una doctrina que se levantó en el siglo I para decir que Jesucristo era Dios, pero no era hombre. Que la carne era ilusoria, era aparente, pero que Él nunca fue hombre. Hermano, Jesucristo fue hombre. Lo grande de esto es que Él fue un embrión que se convirtió en un feto. Durante 9 meses estuvo desarrollándose en el ambiente de una placenta, alimentado por un cordón umbilical. Nació rompiendo fuente. Empezó a crecer, a aprender, a balbucear, a hacerlo todo. Él, siendo Dios, no tiene sentimientos ni emociones. Él, siendo Dios, no le obedece a nadie. Pero como hombre se puso sentimientos, se puso emociones, se humilló hasta lo sumo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de siervo, se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya, aleluya. Eso es mucho amor. Bueno, se mete aquí entre nosotros, se hace como nosotros. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo más. Es el cambio de
de contexto, de ambiente. Es que Dios estaba en un ambiente donde todo proclama su gloria. ¿Tú sabes cuál es el cántico eterno en el cielo? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Hermanos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los arcángeles, ángeles, querubines, serafines, toda la corte celestial vive para exaltarlo, para honrarlo, para bendecirlo. En el cielo no se admite un reproche contra Dios, no hay un ápice de rebelión, todos le obedecen irrestrictamente, todos le hacen caso. Es más, la Biblia hablando del diablo, el diablo pensó: subiré al trono de Dios y me sentaré y me haré pasar por Dios. Dios no lo llamó a relación, no hubo un intercambio de argumentos, no hubo un cruce de palabras, no hubo una pelea. No, el diablo pensó ser Dios. El cielo se abrió y fue arrojado por tierra. La pelea con Miguel fue aquí. Porque allá todos deben adorarlo, exaltarlo, bendecirlo, vivir para Él. Él dejó ese ambiente para meterse aquí donde todos somos rebeldes a Él. Pecamos con la mente, con las acciones, con las palabras. Le llevamos la contraria en nuestros proyectos de vida. Hacemos lo que queremos con nuestros propósitos. Somos rebeldes. Dígame. Yo no necesito conocer su vida para saber que es así. O van a decir que solo el pastor invitado es el rebelde aquí. Pues ya quedo yo como un zapato y ustedes quedan bien. Ay, no, pues invitaron al peorcito, pues. Bueno, somos rebeldes. Todos somos rebeldes. Él vino aquí. ¿Y cómo fue? Le veremos más inatractivo para desearle. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Todo lo rechazamos, lo menospreciamos, le dimos la espalda, volteamos el rostro, no quisimos mirarlo, nadie lo valoró, porque así nos comportamos con Él. Y no me venga usted a decir: claro, esos fueron los romanos, esos fueron los judíos, esos fueron los de la época. Si yo hubiera vivido, hubiera sido peor. ¿Usted se cree mejorcito? Todos matamos a Cristo. Unos lo mataron estando allá y nosotros lo matamos con nuestras acciones, porque Él murió por nuestros pecados también. Todos contribuimos en la muerte de Cristo. Todos menospreciamos a Cristo. Todos desechamos a Cristo. Todos aplicamos castigo a Cristo. Por culpa de todos nosotros mataron a Cristo. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Él cargó el precio, pagó el precio de la paz de todos nosotros. Oiga, bendito el día que Cristo murió en nuestro lugar. Pero fue por todos. Y hermano, voy terminando. Pero usted está entendiendo lo impactante del amor de Dios. Déjeme ir terminando. Porque Él empieza a crecer, a desarrollarse, a mostrar su poder. Claro, convirtió el agua en vino, empezó a alimentar multitudes, enfermo que se le ponía lo sanaba, endemoniado que paraba frente a Él se iba libre, los muertos resucitaban, los sordos oían, los ciegos veían, los mudos hablaban, y empezó el poder de Dios a revolucionar. Calmó las aguas, ¿verdad? Se metió entre la multitud y ni cuenta se dieron cuando se fue. ¿Y qué decir de su predicación? Cristo predicaba de una manera exquisita, daba gusto oírlo hablar. Mandaron a unos soldados a que lo agarraran y se fueron y cometieron el peor error de sus vidas: lo escucharon predicar. Hermanos, se metieron tanto en el cuento, recibieron tanta bendición que llegaron solos. Y cuando llegaron los soldados allá: ¿y dónde está Jesús? Ustedes fueron a traerlo, ¿dónde está Jesús? ¿Verdad? ¿Dónde está? Y uno de ellos respondió: mira, lo íbamos a agarrar, pero como él estaba predicando, quisimos escucharlo. Y solo podemos decirles a ustedes, señores del Sanedrín, que jamás hombre alguno ha hablado como este. Hermano, adórelo a Él un momento. ¿Qué nos enamoró a nosotros? ¿No fue su palabra? Hermano, llegamos a un culto como esto y nos sentamos atrás.
No teníamos ningún deseo de cambiar la forma de vida que traíamos, mucho menos la manera de vestir, la manera de hablar. Estábamos enamorados de la rumba. Nos sentamos con prejuicios, con ideas preconcebidas, con proyectos de vida. Vinimos porque nos gustaba la de la alabanza, o porque nos daba pena volver a decir que no de tantas veces que nos invitaron, o por curiosidad a ver qué era lo que pasaba aquí. Pero nadie vino deseando cambiar, y un predicador, por sencillo que sea, empezó a hablar la palabra, y fue como dardos que se nos metieron en el alma y en el corazón. Y el que no quería cambiar terminó en un altar regenerado por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Es que escucharlo a Él es lo más hermoso, es lo más grande. Su voz enamora, su palabra cautiva. Él tiene el poder. Alguien que aplauda la palabra de Dios. Alguien que aplauda la palabra de Dios. Alguien que aplauda la palabra, la bendita palabra. Este Dios es poderoso. Aleluya. Todos decían: hay un agua, hay una verdad, hay un camino. El profeta que más se acercó dijo: párense en los caminos y pregunten cuál es la senda antigua y anden por él. Jesucristo dijo: yo soy el camino. Él no vino a hablar de un agua diferente. Y a la mujer samaritana le dijo: mujer, yo soy el agua. Si tú me bebes a mí, nunca más tendrás sed. Él dijo: yo soy el pan de vida. Yo soy el que descendió del cielo. Yo soy la esperanza. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. No busquen a otro. El que les habla, este es. Y si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él es, hermano, la roca inconmovible de gloria, el absoluto, el león de la tribu de Judá, la esperanza de gloria. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alguien aplaude al gran yo soy. Alguien aplaude al gran yo soy. Alguien aplaude al gran. Él es el gran. Yo soy. Pero fue a la cruz. Yo vine, fue a morir. Claro, él empezó a pelear con eso. Él no se iba a enfrentar, hermano. Él dice: Señor, él está en el Getsemaní orando, y de pronto él piensa en lo que viene y vislumbra el futuro, y en perspectiva, y él hace una oración: Señor, oh Padre, si es posible, si hay una forma de hacerlo de otra manera, si se puede evitar, pasa de mí esta copa. Pero ¿sabe qué era la copa? La copa no era las turbas que lo iban a acompañar, los soldados romanos castigándole, el látigo romano, que era unos cueros largos y en la punta tenía hueso afilado, o pedazos de metal, o anzuelos que cuando pegaban en el cuerpo de Cristo se quedaban ahí incrustados y había que arrancarlos. Y por eso el salmista dice en el Salmo 22: hicieron surcos en mis espaldas. Esa no era la copa que Jesús no quería beber. La copa no era todos los que lo injuriaban, lo mediático, el show tan espectacular en el que se convierte la crucifixión de Jesús. No, la copa no eran los clavos que lo iban a pegar al madero durante tanto tiempo. La copa no era esa corona de espinas que atravesaría su cráneo. La copa no era la caña con la que le iban a golpear en la cabeza. La copa no era el vituperio, el menosprecio, toda la gritería. La copa no era cargar la cruz hasta el Gólgota. No, esa no era la copa. La copa en la Biblia significa juicio. Por eso la palabra de Dios dice: las 7 copas de la ira de Dios. Y en el Antiguo Testamento las copas era el momento de mostrar la ira de Dios allí. Así que cuando él hablaba de la copa, era enfrentarse a la ira del Padre. Hermano, por favor, entiéndalo. La gran tribulación debió haber caído hace 2000 años sobre la tierra, pero gracias a que Cristo, el Cordero de Dios, abrió los brazos y dijo: perdónalos porque no saben lo que hace. La ira de Dios se metió por un embudo y cayó todo el torrente sobre la persona de Cristo. Cristo recibió en él. Alguien que está siendo impactado por su amor, que lo alabe. Cristo recibió todo el
que nosotros no somos católicos. Los católicos creen que Cristo murió por la culpa, pero no la pena. Por eso pueden tener conciencias tranquilas, pero hay que sacarlos del purgatorio. No, hermano. Cristo murió por la culpa y por la pena. Porque durante 3 horas de oscuridad experimentó el infierno que todos nosotros debíamos haber vivido. Él pagó el precio completo. ¿Por qué cree que él dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No fue que el Espíritu se fue y se separó el Padre del Hijo. No, es que él sintió la separación del Padre. Porque donde hay pecado, Dios no está. El pecado hizo separación entre Dios y nosotros. Cuando Él se cargó en Él nuestro pecado y se imputó nuestra maldad, el Padre lo abandonó como nunca nadie ha abandonado a otro. Y usted nunca ha sentido el abandono de Dios, ni cuando está en pecado, ni cuando se ha apartado, ni cuando ha dejado a Dios. Dios nunca lo ha abandonado como abandonó a su Hijo en la cruz del Calvario, porque tenía toda nuestra maldad sobre Él. En la cruz del Calvario Cristo nos redimió, nos libertó. En la cruz del Calvario nos expió, tomó nuestro pecado. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Expiar significa sacar lejos la maldad. Él tomó tu pecado y el mío, lo enterró en el fondo del mar, dio la espalda y nunca más se volvió a acordar de Él. En la cruz del Calvario fuimos propiciados. La ira de Dios cayó sobre Él y nosotros recibimos la misericordia. En la cruz del Calvario fuimos reconciliados. Él se acercó a nosotros para que fuéramos amados por Él. En la cruz del Calvario fuimos reconciliados, fuimos redimidos, fuimos justificados. Impactados por su amor. Yo pregunto esta noche, de verdad, ¿cuántos se sienten impactados por este amor tan grande? ¿Sabe qué nos salvó a nosotros? Que Cristo en esa misma oración dijo: que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque si hay que morir, vamos a morir. Y murió dando vida. Murió entregando todo, derramó toda su sangre hasta la última gota. Y lo llevaron a la tumba y lo enterraron allá. ¿Verdad que sí? Y allá se quedó 3 días. Pero algo pasó al tercer día. Algo pasó al tercer día. Como que el sepulcro llamó a la muerte y al diablo. Yo lo figuro así. Señores, este caballero que ustedes trajeron, que llegó muerto, no se puede quedar acá. Porque la ley, y eso sí es bíblico, el sepulcro dice: para que alguien se muera y se quede muerto, tiene que haber pecado en vida. Y yo reviso el historial de vida de este caballero y tengo que decir que no hubo maldad en su corazón, ni se halló engaño en su boca. Él fue inmaculado, él fue santo, él fue perfecto, él fue inocente. No hubo nada de qué acusarlo, no hubo nada de qué equivocarse, no tuvo un error alguno. Él es absolutamente inerrante, él es absoluta. No, este Dios es otro nivel, él es infalible. Hermanos, así es Dios. ¿Y sabe qué dijo el diablo? Es que yo lo vi como el primer Adán, y al primer Adán yo lo acabé en una. En la primera quedó, y yo dije: a este también lo acabo. Pero no pude con él. Me lo llevé al desierto a tentarlo y no pude. Quise ahogarlo en la tempestad y me calmó las aguas. Quise matarlo apedreado y se me metió entre la gente. Este Adán era diferente. Este segundo Adán tenía algo que no tenían los demás. Este tenía algo diferente. Es que él no solo era hombre, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Él es Dios por todos los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta noche? ¿Alguien está de acuerdo conmigo esta noche? ¿Alguien? ¿Y sabe cómo termina esto? Concluyamos este sermón, quedando mucho por decir de este tema. Pero esto termina así: cuando estaban en esa discusión sin saber qué hacer, alguien atravesó los lienzos en los que lo habían envuelto y tuvo tiempo de doblarlos y dejarlos acomodados. Y luego se paró frente a la muerte y le quitó las llaves. Y se paró frente al sepulcro y le quitó las llaves. Y les gritó en la cara: muerte, yo soy tu muerte. Sepulcro, yo soy tu aguijón. Y dio la vuelta y la piedra, haciéndole caso al que la hizo,
se fue rodando, se fue rodando, se fue rodando. Y él salió con las llaves del infierno, de la muerte, del Hades. Y salió y abrió cada una de nuestras celdas donde estábamos encerrados por la eternidad. Y nos dijo, como le dijo el muerto aquel: ¡Ey, sal fuera! Y los que estábamos muertos en delitos y pecados, recibimos vida y vida en abundancia. Hermanos, ese es el amor más grande que nadie jamás nos ha tenido. Déjate impactar por Él, adóralo a Él, bendícelo a Él, glorifícalo a Él, exáltalo a Él, vive para Él, honralo a Él, respétalo a Él, ámalo a Él. No olvides nunca, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Iglesia Segunda de Roldanillo, vive para el Dios que te amó con amor eterno. Alguien que quiera aplaudirlo, alguien que quiera adorarlo, alguien que quiera exaltarlo, póngase en pie, que a eso vinimos. Dígale a Él que Él es bueno, dígale que Él es grande, dígale que no hay otro como